Pase bien, estimados hermanos, hermanas. Dios es el sana y salva, y Jesús, su presencia justamente es para sanar y salvar. La lectura de la palabra de Dios que corresponde para en este día, la Biblia, es según el Evangelio San Juan capítulo 5, versículos del 1 al 3 y 5 al 16. Era un día de la fiesta para los judíos. Cuando Jesús subió a Jerusalén, hay en Jerusalén, junto a las puertas de Oveja, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero él, que había sido curado, no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo. Él le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, una bonita narración. El Evangelio Juan hoy nos cuenta de un hecho real. Real digo porque tengo entendido, últimamente encontraron la existencia del lugar desde la perspectiva arqueológica. Habla de una piscina. La descripción o el detalle de dicha piscina no se sabe exactamente, ¿no? Ahora, de sus 5 pórticos, pues estamos hablando un hecho de hace 2000 años atrás. Sin embargo, pues arqueología señala que sí hubo ese lugar. Entonces, con esto está corroborado de que el Evangelio habla de un hecho real. En este caso, Jesús ha estado en ese lugar. Y por otro lado, también sin precisar, el Evangelio nos habla de que Jesús estaba en la fiesta, pero no se precisa qué fiesta de Pascua o fiesta de Tabernáculo, no se sabe qué fiesta exactamente es. Y por otro lado, los evangelios sinópticos, en este caso San Mateo, San Marcos, San Lucas, se le denomina evangelios sinópticos porque los tres son muy parecidos. Inclusive uno puede comparar, a diferencia del Evangelio Juan, y los sinópticos da impresión como que Jesús ha ido solo una ocasión o casi al final de su vida, ha ido a Jerusalén. En cambio Juan precisa varias ocasiones de que Jesús ha estado haciendo, a lo menos al parecer durante las fiestas,
ahí haciendo sus actividades. Ahora vemos de que Jesús es el quien toma la iniciativa de motivarle o provocarle al paciente, en este caso al paralítico. Recordemos que los sinópticos también nos cuentan en otra ocasión cuando sana al paralítico, en este caso los hombres que llevaban en camilla descolgando en el techo a un paralítico, y nos cuenta ahí, Jesús, al ver la fe de estos hombres, que era también sábado al parecer, tus pecados quedan perdonados, etc. Y quedó sanado. Y los fariseos también en aquella ocasión, que quedaron muy molestos porque la curación era el sábado. Ahora igualmente también encontramos que en pleno sábado sana a un paralítico. ¿Qué significa esto de sábado? Si bien es cierto, recuerden en el Éxodo 20, en el Antiguo Testamento, Dios da sus mandamientos, los 10 mandamientos. En tercer mandamiento, en el Antiguo Testamento decía, pues, guardarás el día sábado. En sábado nadie tiene que trabajar, ni uno, ni su familia, ni su esclavo, ni siquiera sus animales deben trabajar. Así decía, ¿no? Sin embargo, pues, cuando con el paso del tiempo el asunto del sábado ha ido cada vez más ha ido siendo absolutizado de parte de la religión judía, hasta que se ha vuelto, podríamos decir así, algo intolerante respecto al sábado. O sea, en el sábado no se podía hacer nada, inclusive al parecer que ni siquiera se podía cocinar. No tenía que uno caminar más allá de cierta cantidad de pasos, de manera limitada, algo así. Entonces, no estaba permitido en este caso, menos, pues uno transportar, porque lo consideraban como especie de trabajo. Inclusive curar a un enfermo se le consideraba como especie de trabajo. Por lo tanto, acá pues los judíos toman como especie de motivo para tratar de acabar con Jesús. Estamos hablando en este caso de cierto sector de los líderes religiosos judíos que estaban buscando tratar de cómo deshacerse de la presencia de Jesús. Entonces, el asunto del sábado ha sido uno de los motivos por el cual determinaron cómo acabar con Jesús. Veamos entonces, acá nos dice, cuando Jesús se encuentra el paralítico, le pregunta, ¿quieres sanarte? ¿Te gustaría estar sano? Pues el paciente, el paralítico, le dice, un poco preocupado, añorando, ¿cuánto me gustaría estar sano? Cada vez que el agua de la piscina se pone en movimiento, porque el ángel de Dios baja del cielo, bueno, eso era más o menos la explicación popular de esa época, ¿no? Cada vez que mueve el agua, pues uno se le adelanta. Y no tengo nadie que me mete el agua. Cuando yo quiero ir ya, otro se metió, ¿ya? Entonces, el que primero que se mete, ese queda curado, ¿no? Eso es lo que dice. Se podría decir como especie de aguas medicinales o como agua que sana cuando empieza a moverse. Entonces, ya ha ido pasando 38 años. Bueno, de 38 años puede ser real, no se puede decir con exactitud. O a lo mejor el Evangelio de Juan, como escritor Juan, le gusta jugarse los números, no por la cantidad
mencionando la cantidad, sino por su significado simbólico. En este caso, por ejemplo, 38 años señala que el pueblo de Israel había estado caminando por el desierto, ¿no? Desde salida de Egipto hasta la tierra prometida, deambulando, se podría decir, en el desierto 38 años. Parece que por ahí hay una coincidencia de, digamos así, acá menciona 38 años, como diría, mucho tiempo, haciendo memoria al pueblo de Israel que ha estado caminando por el desierto, y por eso Jesús, en este caso, no por la iniciativa de paralíticos, sino por la iniciativa de Jesús, ¿no? Queriendo provocar, ¿no? Para que pueda sanar. Y Jesús dice, levántate, toma tu camilla y anda. O sea, con ese poder de palabra que tiene, momentáneamente quedó sano y se va a su casa, ¿no? El paciente, al parecer, que en ese momento no sabía quién era ese que le había dicho así. Entonces se va a su casa, y los judíos, cuando estaba yendo a su casa, lo ven un hombre, ¿no? Cargando su camilla ahí en pleno sábado, que no estaba permitido por ningún motivo. Seguramente le habrán llamado la atención, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿por qué tú tienes que cargar? No está permitido el sábado. No, eso no está permitido. El hombre, pues, con toda tranquilidad le dice, pero el que me ha curado, pues me ha ordenado que vaya a su casa. Entonces yo estoy yendo. Yo pregunto, ¿y quién es? Tampoco sabía, ¿no? Pero, como nos sigue contando el Evangelio Juan, más tarde encuentra a Jesús y te quedaste sano, le pregunta, ¿no? Y también le dice, mira, sabes, no peques más, no vaya a ser que te suceda algo peor. Como que Jesús aquí compartiera la creencia del pueblo judío, ¿no? Muchas veces la creencia, ¿no? La situación calamitosa, la enfermedad, la muerte, interpretaban como castigo de Dios o como producto del pecado, etcétera, etcétera. Pareciera que como que Jesús también participara de esa manera de entender. Pero por otro lado, como vemos, en otra ocasión, el mismo Juan inclusive nos cuenta el ciego del nacimiento. El ciego de nacimiento, los propios discípulos le preguntan, ¿y este que ha nacido ciego, quién es el culpable? ¿Quién tiene pecado? Pues él o sus papás. Y Jesús en esa ocasión le responde, el ciego de nacimiento no es ni por culpa de papá, ni el culpa de nadie. Sencillamente es para gloria de Dios, ¿no? Entonces, acá, entendiéndolo bien, pues Jesús no comparte esa creencia de que el mal, la calamidad, no siempre es producto del pecado. Claro, cuando hay ocasión de pecado, sí crea malestar. El último malestar sería la condenación eterna. En este caso, al parecer que Jesús más bien advierte no solamente al paralítico, sino a todos los huyentes que somos nosotros del siglo XXI, pues mirando al futuro, Juan le dice, no vuelvas a cometer el pecado, haciéndonos entender de que el pecado te lleva sí o sí la pérdida de la vida eterna, la pérdida de Dios, o sea, la condenación escatológica al final traspasando las fronteras de la muerte, ¿no? Entonces es una advertencia que hace, ¿no? Entonces es una recomendación que nosotros también, los cristianos, siempre tenemos que tener muy presente la recomendación de Jesús. Ya para terminar esta pequeña reflexión que hacemos, ahora sí, Jesús se presenta ante el paciente que se ha curado
él también se dio cuenta de que quién era ese hombre que había curado, nada más y nada menos, el Jesús de Nazaret. Y entonces recién va a los que le preguntaban, de repente le presionaron, o tenéis que decirme, cualquier cosa pudo haber sucedido, ¿no? El que ha sanado va, no sé si de manera inocente o por fidelidad. Pues ahora sí les voy a decir de que Jesús de Nazaret es el quien me ha curado. Entonces, de ahí los judíos empezaron de que cómo es posible que no está permitido el sábado, estar rompiendo la ley de Dios, etcétera, etcétera, pues acelera de alguna manera el proceso contra Jesús, ¿no? Hay otros motivos también que a Jesús por el cual van a determinar cómo deshacerse de Jesús, es decir, buscar la muerte, en lo posible eliminarlo, porque para los líderes religiosos de aquel tiempo, Jesús se había convertido como especie de una piedra en el zapato, o como una amenaza, y pues Jesús a todos decían, ustedes son hermanos, ustedes son, todos tienen la misma dignidad, nadie ante Dios puede tener ciertos privilegios, etcétera, etcétera, porque aquellos que detentaban el poder, pues, como que ellos se justificaban su privilegio como bendición de Dios, como privilegio, como que no se lo merecen, etcétera, etcétera, incluido las normas que tenían, las normas que habían, digamos así, multiplicado. Jesús empezó a relativizar todo esto, subrayando de que Dios es Padre infinito y misericordioso y que no estamos siendo fieles, etcétera, etcétera. Entonces, pues, empezaba a surgir una cierta envidia, enemistad contra Jesús. Hermanos y hermanas, con esto, haciendo toda esta enseñanza, nos quiere subrayar la presencia de Jesús es sanar, curar, salvar. Lo más importante no es tanto cumplir normas, leyes. Encima de todo está el valor de la vida, el valor de la salud, valor de la persona, la dignidad de la persona, más allá de las leyes, algunos cánones que pueda haber. Sí, son elementos que nos ayudan en ciertas ocasiones importantes, pero no es absoluto. Entonces, encima de todo está la persona, el ser humano, su salud, su dignidad, la vida. Así es que, hermano, hermana, que Dios lo bendiga, pues, mediante esta santa palabra que el Señor nos comparte. Antes de despedirme, nos han alcanzado un comunicado, en este caso, mediante este medio, de parte del Ministerio de Salud como campaña de prevención para el dengue, la enfermedad dengue que está propagándose en nuestro medio. Hermanos y hermanas en Cristo, es fundamental que todos estemos alertas y tomemos medidas para eliminar los posibles criaderos de zancudos. Eliminemos objetos en desuso que almacenan agua como baldes, macetas o cualquier otro que pueda servir como criadero. Además, es importante que si presentamos síntomas, acudamos de inmediato al establecimiento de salud más cercano y no se automediquen. Finalmente, permitamos el ingreso del personal de salud cuando realice jornadas de control del zancudo en sus hogares. Muchas gracias.